Ezin hobeto, aukeraketa, gaiaren aukera. Bueno, el tema está muy bien escogido, lo entenderéis muy bien, ¿no? Porque se está hablando del tema en Naciones Unidas, es un tema muy de actualidad. Tenemos el honor de contar por videoconferencia con el señor David Boyd. Él es el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente entre el periodo comprendido entre 2018 y 2024. No ha podido acudir porque en estos momentos se encuentra en Ginebra en la celebración del 48º periodo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un periodo que por primera vez en la historia de su agenda incluye una propuesta para reconocer el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Boyd también es profesor adjunto de Derecho, Políticas y Sostenibilidad en la Universidad de Columbia Británica, autor de 10 libros y más de 100 informes y artículos sobre derecho y políticas medioambientales, derechos humanos y derecho constitucional. Entre sus títulos figuran Thirst for Justice, The Rights of Nature, The Optimistic Environmentalist, Environmental Rights Revolution. Él vive en Pender Island, en la costa oeste de Canadá, con su pareja y su hija, y le encanta correr, caminar, hacer kayak y andar en bicicleta. Tras su intervención, podremos abrir el turno de preguntas. Thank you very much, Mr. Boyd, for being with us. Muchas gracias, señor Boyd, por estar hoy con nosotros. Sabemos que estás ahora trabajando en Ginebra, ¿verdad? Y es un honor poder hablar contigo hoy. Bueno, nos vemos luego durante la ronda de preguntas, pero por ahora te paso la palabra. Lo lamentamos, pero el sonido no nos llega a cabina y no podemos traducir. Continuaremos con la interpretación enseguida, en cuanto resolvamos este problema. Open your microphone. We can't hear you properly. Thank you. Lo siento. Perdón, no había abierto el micro. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y vosotras hoy a través de videoconferencia. Me encantaría estar en persona. He estado muchas veces en San Sebastián. Es una de las ciudades más bonitas del mundo. La gente es muy calurosa y desde luego me hubiera encantado estar ahí. Pero voy a estar de otra manera. Voy a hablar de los derechos humanos y del derecho a un medio ambiente saludable en concreto. Uno de los derechos humanos más importantes. En la galaxia, en la Vía Láctea, tenemos billones de planetas y a pesar de todos nuestros esfuerzos, solamente tenemos un planeta que sabemos que soporta la vida y es el planeta Tierra, este precioso y maravilloso planeta Tierra, el planeta azul, con estos paisajes y esta naturaleza tan exuberante. Y damos por sentado que este planeta seguirá firme bajo nuestros pies en el futuro. En el mundo, cuando yo era niño, había 3.200 millones de habitantes. Ahora tenemos 7.000. Estamos triplicando la población. La humanidad ha generado una emergencia climática, una crisis medioambiental debido a la contaminación y también ha creado numerosas enfermedades de origen zoonótico. Y desde luego esto queda claramente ilustrado por esta pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. Todos los derechos humanos dependen de una biosfera saludable. Sin estos ecosistemas que dependen de la biodiversidad, no tendríamos aire limpio para respirar, ni agua limpia para beber, ni comida, ni alimento. Una cucharadita de tierra de este planeta incluye y está compuesta de millones de microorganismos y los ecosistemas saludables regulan el clima, filtran el aire, el agua, reciclan nutrientes, mitigan el impacto de los desastres naturales. Por ejemplo, tenemos evidencia científica clara de que las comunidades costeras del sur global, protegidas por ecosistemas sanos, estarán en peligro y se enfrentarán sin esa protección de los manglares a desastres naturales.
Debido a esta crisis, el derecho a la vida, a la salud, al agua, al alimento, a los derechos culturales, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los niños están en peligro. Tenemos 7 millones de muertes prematuras anuales debido a la contaminación atmosférica. Esto incluye a muchos niños menores de 5 años. Los productos químicos matan anualmente de 2 a 3 millones de personas. Durante décadas los gobiernos han firmado tratados para enfrentarse a este problema climático, a esta contaminación. En 1992 los estados firmaron la Convención de Naciones Unidas para defender la diversidad biológica. En retrospectiva podemos ver este acuerdo y vemos que hemos presenciado una letanía de promesas incumplidas. Desde el 92, el uso de gas natural ha aumentado un 82%, el uso del petróleo un 36%. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado más de un 60%. En el Acuerdo de París de 2015, los países se comprometieron a reducir el aumento de la temperatura anual a no llegar al 2%. No estamos cumpliendo esas promesas, no estamos cumpliendo los acuerdos de París. Ninguno de estos objetivos que se firmaron en 2000 se cumplían en 2010. Y ninguno de los compromisos firmados en 2010 se cumplían en 2020. Por lo tanto, estamos en un punto en el que las advertencias científicas nunca han sido tan claras. Desde luego, la plataforma de política interdepartamental y, desde luego, la Organización Mundial de la Salud están pidiendo soluciones rápidas, sistémicas, para cambiar las sociedades humanas, para tratar esta crisis medioambiental. Y aquí entran los derechos humanos en juego. Tienen un papel vital que jugar en todo esto. Si observamos a los últimos siglos de la evolución humana, vemos que los derechos humanos han jugado el papel de catalizadores de transformaciones sociales, incluyendo la abolición de la esclavitud, el progreso, el avance hacia la igualdad de las mujeres, el final del apartheid en Sudáfrica. Los derechos humanos se han utilizado estratégicamente por el colectivo LGTBI+, con personas con discapacidad. Nunca ha sido fácil, nunca ha sido sencillo ni rápido, pero no hay ninguna duda de que los derechos humanos han permitido que se den cambios transformadores. Y en el contexto medioambiental, los derechos humanos pueden ayudarnos a superar lo que llamamos la aquilesia de la ley medioambiental internacional. Es decir, una ausencia total y absoluta de mecanismos de aplicación y de asignación de responsabilidad. En 2019, el Tribunal Supremo de Holanda dictó que el gobierno había violado los derechos humanos de sus ciudadanos según la Convención Europea de Derechos Humanos, porque no había tomado una acción ambiciosa para tratar el cambio climático. Si observamos la evidencia científica de la gravedad de esta crisis climática, lo veremos claramente. Necesitamos reducir las emisiones de efecto invernadero. Los gobiernos han respondido reduciendo la inversión, o mejor dicho, invirtiendo millones de dólares en determinados proyectos medioambientales, cerrando alguna central, etcétera. Existe una convergencia interesante de la ley sobre derechos humanos y la ley medioambiental que genera responsabilidad. Hay casos basados en derechos humanos que surgen en todo el mundo. Por ejemplo, un grupo de pueblos indígenas que han presentado una denuncia indicando que en Australia existe una tradición terrible en cuanto al respeto de los derechos medioambientales. En Suecia también hay otro caso en el que en las Naciones Unidas se presenta también este tipo de intenciones y de casos en los que se violan los derechos medioambientales. En el contexto de la emergencia planetaria que vivimos, vemos
la emergencia y la evolución de un nuevo derecho humano, el derecho a vivir en un entorno limpio y sostenible. A nivel internacional, este derecho se mencionó en primer lugar en la Declaración de Estocolmo, una declaración política después de la primera cumbre global celebrada en 1972. Portugal y España fueron los dos primeros países en incluir ese derecho en su constitución, en el 76 y 78 respectivamente. Y ahora está incluida en la Constitución en más de 100 países. Ahora hay leyes medioambientales que incluyen este derecho en cientos de países, en distintos tratados, incluyendo la Carta Africana de 1981, el Protocolo de San Salvador de 1988, la Convención de Aarhus de 1998, la Carta de Naciones del Sudeste Asiático también, y el acuerdo firmado este año en Latinoamérica y el Caribe. En total, este derecho a un medio ambiente saludable está reconocido en más del 80% de los Estados miembros de la ONU, pero todavía no está reconocido como un derecho universal por las Naciones Unidas, y esto lo mencionaré más adelante. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué es esto del derecho a un medio ambiente saludable? Y yo respondo que es un conjunto de derechos sustantivos y procedimentales que incluyen un aire limpio, un agua limpia, unas condiciones para producir alimentos limpios, una biodiversidad garantizada y un lugar donde la gente pueda vivir, estudiar, trabajar, etcétera. En cuanto a los derechos procedimentales, se pueden utilizar para lograr los anteriores, que incluyen, por ejemplo, acceso a la información, participación en la toma de decisiones, acceso a la justicia, y la interpretación del derecho a un medio ambiente saludable está guiada por principios clave, incluyendo la no discriminación, la precaución y la prevención. Y se trata de principios críticos. Todas sabemos que el peso de la degradación medioambiental no recae sobre nuestras espaldas en la misma medida, sobre todo recae en personas de color que sufren desproporcionadamente por ello. Las minorías son otros grupos vulnerables que llevan ese peso de la contaminación, del cambio climático en sus hombros. La segunda cuestión que me suele preguntar es: ¿el derecho a un medio ambiente saludable marcará la diferencia? Y aquí mi respuesta siempre es sí. La investigación demuestra que este derecho es un catalizador para mejores leyes sobre medio ambiente y para la aplicación de esas leyes y políticas para aumentar la participación pública en la toma de decisiones medioambientales y, sobre todo, para mejorar las condiciones medioambientales sobre el terreno donde la gente trabaja. La investigación muestra que los países que reconocen este derecho han reducido la contaminación atmosférica, han reducido también las emisiones de gases de efecto invernadero y han mejorado también la calidad de su agua en mayor medida que el resto. Eslovenia, por ejemplo, que es un firme defensor de este derecho, decidió ponerse serio en cuanto a reciclaje y compostaje. En 2009 tenían una de las peores cifras en cuanto a reciclaje. El 76% de sus desechos iban a vertederos. Pasaron del 76% al 7%. Eslovenia ha aumentado también sus áreas naturales protegidas. Ahora llegan al 40% del territorio de todo el país. En Costa Rica, por ejemplo, una nación de ingresos medios que es muy inspiradora. Costa Rica incluyó el derecho a un medio ambiente saludable en su constitución en el 94. Entonces, Costa Rica había pasado un proceso de décadas de deforestación. La cubierta forestal era de menos del 25% en el país. Y desde ese reconocimiento, Costa Rica multiplicado por 2 su cubierta forestal. Ha pasado del 25 al 50%. Ha aumentado el número de parques nacionales hasta llegar al 30% del país. Y ha generado el 98% de su electricidad a través de fuentes renovables. Ha aprobado leyes
que les ha ayudado mucho. Ha aplicado impuestos sobre las emisiones de carbono para ayudar a los pueblos indígenas a restaurar y recuperar su territorio. Y ha descarbonizado su economía. Está en proceso de lograrlo y está en un proceso muy avanzado, debemos decir. Por eso digo que es una historia inspiradora. Francia también es líder. Añadió este derecho a la Constitución en 2004, que sirvió como catalizador para aprobar la primera ley nacional que prohibió el fracking. Francia aprobó la primera ley mundial que restringió el uso de pesticidas y también aprobó una ley que impedía a las empresas exportar pesticidas no aprobados para su uso en Francia. Francia también es uno de los primeros países del mundo en reconocer en una ley que la gente tiene el derecho a respirar un aire limpio. Y viendo su liderazgo, no sorprende ver que Costa Rica y Francia presidan una coalición muy ambiciosa que defiende un enfoque conservacionista y la protección del 30% de la Tierra, del planeta, en 2030. Croacia es otro país que reconoce el derecho a un medio ambiente saludable. Su gobierno dice que este derecho ha ayudado a proteger, conservar y restaurar la biodiversidad, colocando la protección de la naturaleza en la agenda política, en la parte más alta y más importante de la agenda política. Argentina, gracias a este derecho, se han invertido miles de millones de dólares en la limpieza y restauración del río Riachuelo, que era uno de los más contaminados de Sudamérica. Hay un barrio de Buenos Aires que está en proceso también de limpieza. Chile, este derecho ha permitido limpiar una zona muy contaminada en Quintero. En Kenia, el derecho a un medio ambiente saludable ha ayudado a prevenir una central térmica desastrosa. En México, por ejemplo, este derecho permitió que no se llevara adelante un proyecto turístico que hubiera destruido todo un ecosistema. Hay historias en todo el mundo. Otra de mis favoritas incluye a 250 niños de Colombia que lucharon contra el gobierno para evitar la desforestación del Amazonas. En 2018, el Tribunal Supremo emitió una decisión importante que tiene que ver con la emergencia climática, diciendo que la deforestación en la parte colombiana del Amazonas viola el derecho a medio ambiente saludable de los pueblos. Esto ha sido posible, este reconocimiento, gracias a este grupo de jóvenes que plantó cara al gobierno. Estamos esperando sentencia por parte del Tribunal Supremo de Brasil para que se proteja también el derecho a un medio ambiente saludable. En Indonesia también hay historias de éxito. La última hace 2 semanas, donde el gobierno se ha comprometido a mejorar la calidad del aire en la capital. De verdad, hay cientos de ejemplos. El año pasado presenté un informe en la ONU que incluía más de 500 buenas prácticas en este sentido. En más de 150 países. Uno de mis favoritos es lo que se llama el Gran Muro Verde. Es un proyecto africano que incluye a 21 países en una región subsahariana, donde se están plantando miles de millones de árboles, donde se están restaurando miles de hectáreas, donde se está recuperando el agua, donde se está recuperando el suelo, donde se lleva electricidad a la gente. Y ese gran muro verde de África va a mejorar muchísimo las vidas de muchísimas personas y va a restaurar la salud ecológica de esa zona. Desgraciadamente, como digo, el derecho a un medio ambiente saludable no está todavía reconocido. Hay 37 países como China, Canadá, Reino Unido, Japón y Australia todavía no reconocen este derecho en sus constituciones. Es decepcionante que no se haya reconocido este derecho a nivel global, como he dicho.
Desde el inicio de los 90 se pide y se busca este reconocimiento. Este es un momento sin precedentes hacia este reconocimiento por parte de la ONU. Hay países como Costa Rica, Fiji, Maldivas, Finlandia, Marruecos, Eslovenia y Suiza que han puesto encima de la mesa una resolución y han permitido abrir negociaciones. Esta resolución se presentará para su adopción en 2 días. El 8 de octubre será un momento histórico, será viernes, es curioso que sea viernes, pero va a ser así, se va a presentar ante la ONU para su adopción, ante el secretario general de la ONU, ante 1.300 organizaciones de la sociedad civil. Se va a pedir la adopción de esta resolución. Más de 50 de las principales compañías mundiales han firmado el apoyo a esta resolución. Por lo tanto, por eso digo que hay un momento, una inercia importantísima ahora. Y aunque no sea legalmente vinculante, esta resolución de la ONU marcará una diferencia. Por ejemplo, en 2010, debido principalmente al trabajo de España y Alemania, la ONU reconoció por primera vez el derecho al agua y desde entonces este derecho ha sido reconocido en muchas constituciones, en México, Eslovenia, Túnez, etcétera, etcétera. Se ha incluido en leyes en países como Francia, Colombia y, sobre todo, ha generado una acción por parte de los gobiernos. En Canadá, de donde yo vengo, el reconocimiento del derecho a un medio ambiente, del derecho al agua por la ONU ha generado una inversión de millones de dólares en distintas comunidades que han sufrido muchísimo por la carencia de agua potable durante décadas. En Colombia, el gobierno aprobó una ley para impedir que las empresas le corten el agua a las distintas comunidades debido a la pandemia. En Eslovenia, el gobierno ha reconocido el derecho al agua a las comunidades romaníes. Por lo tanto, vemos que las resoluciones de la ONU son esenciales y marcan la diferencia en la vida de las personas. Por lo tanto, el reconocimiento del derecho a medio ambiente saludable va a marcar la diferencia, va a darnos más dignidad y va a garantizar de alguna forma que cuidemos de este precioso planeta que es el nuestro. Compartimos ADN con todos los seres vivos de este planeta. La naturaleza no es solo un almacén de recursos que podamos explotar, es una comunidad a la que pertenecemos, a la que tenemos la suerte de pertenecer. Debido a esta pandemia estamos pagando un gran peaje por haber ignorado las recomendaciones científicas. No cometamos el mismo error ignorando a biólogos y científicos. Todavía no es tarde para responder a esta crisis, pero nos estamos quedando sin tiempo. Si no protegemos la naturaleza, las generaciones futuras vivirán en un mundo empobrecido ecológicamente, sin las aportaciones más críticas que nos da la naturaleza como seres humanos. Estaremos expuestos a las pandemias y, desde luego, inmersos en injusticias generales, globales. En este momento de recuperación post-pandemia, podemos pensar en un futuro justo, sostenible, donde todos y todas tengamos la posibilidad de vivir de manera feliz y de manera sana. Por lo tanto, yo creo que es posible. Muchísimas gracias por vuestra atención y estaré, desde luego, encantado de responder a las preguntas que haya. Gracias. Y discúlpeme si yo hablo demasiado rápido. Thank you very much, Mr. Boyd. Muchísimas gracias, señor Boyd. Esta es una estupenda oportunidad para entrar en detalle en la relación entre la crisis de derechos humanos y también la crisis medioambiental. Y os acercarán un micro que no podréis tocar, pero desde el cual podremos oír vuestras preguntas. Y desde casa también. Tengo aquí el móvil, por si me pasan alguna. ¿Hay alguien que quiera comenzar?
estamos en momento de asimilación. Bien, comenzaré yo, señor Boyd. Usted ha comentado, ¿no?, cómo el viernes se va a decidir algo tremendamente importante y relevante para toda la civilización. Por primera vez en la historia, en la agenda de los Consejos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se incluye la propuesta para reconocer el derecho a un ambiente seguro, limpio y saludable y sostenible. ¿Qué se ha decidido hasta ahora y qué beneficios o impactos próximos cree que tendría una vez, si fuera un sí, vamos, pensando de forma optimista? Sí, seamos optimistas, por supuesto, pero también realistas. Todavía hay países que no apoyan esta resolución. Por lo tanto, en este momento, quienes apoyan la resolución están haciendo todo lo posible para que la mayor parte de los países miembros del Consejo apoyen la resolución. Hay 47 países miembros, cada uno de ellos tiene un voto potencial, por lo tanto, se trata de un momento crítico para la humanidad, creo yo, porque si no lo hacemos ahora, ante esta crisis global medioambiental, ¿cuándo vamos a hacerlo? El momento es ahora. Como he dicho en mi presentación, no se trata de una resolución, una convención vinculante, legalmente vinculante, pero va a ser un catalizador de cambio. Entonces yo creo que necesitamos desesperadamente que los distintos países incluyan este derecho en sus constituciones. He dado muchos ejemplos de lugares donde esto es así. Necesitamos algo más, necesitamos cambios sistémicos, rápidos, transformadores, y por eso yo creo que esta resolución puede resultar un buen catalizador para los cambios que la sociedad necesita. Aunque no sea legalmente vinculante, como catalizador sería una noticia tremendamente positiva. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, tenemos a alguien en el público. Sí, ¿le acercáis por favor el micro? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle que después de estos 20 años, después de que en 1999, en el marco de un seminario de Derecho Ambiental promovido por UNESCO y por un grupo de académicos y juristas ambientales, se aprobara la Declaración de Vizcaya, donde se instaba a Naciones Unidas a adoptar precisamente el derecho al medio ambiente como uno de los derechos humanos básicos. ¿Qué cree usted que ha cambiado en todo este tiempo? Sí, es una pregunta muy interesante. Ha habido distintas declaraciones políticas que han ido firmando distintos países, como la Declaración de Vizcaya, similares a esta declaración. ¿Qué ha cambiado en los últimos 10 años? Bueno, desde que el Consejo de la ONU generara el mandato, han pasado ya 10 años. Entonces, hay distintas actividades como la de Escuras Centroa, distintas iniciativas muy interesantes. El profesor John Dawes ha realizado un trabajo muy interesante, muy detallado, detallando, como digo, la relación estrecha entre los derechos humanos y el medio ambiente. La evidencia nunca ha sido tan clara como ahora, insisto. En la introducción habéis hablado de que el cambio climático está afectando a las personas. Yo, como relator especial, he trabajado mucho sobre el terreno. En primer lugar, fui a Fiji porque quería ir a una de estas pequeñas islas que está, desde luego, en primera línea en cuanto a impacto del cambio climático. Y, desde luego, fue un viaje terrible. Desde luego, Fiji es un paraíso tropical, pero visité la primera comunidad en el mundo que tuvo que reubicarse totalmente debido al cambio climático. También visité 2 comunidades donde hay personas que han perdido sus hogares debido a una tormenta tropical terrible. Estamos viviendo circunstancias muy difíciles en Fiji.
que generan pobreza, falta de acceso a agua potable, falta de acceso a agua sanitaria, a servicios sanitarios. Desde luego, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Las inundaciones también se están multiplicando debido a la crisis climática y generan enfermedades como la fiebre tifoidea. En mi segunda visita me fui a Noruega, un lugar totalmente opuesto. En Noruega me reuní con pueblos indígenas cuya cultura tradicional y economía tradicional se basa en la cría de renos y me contaron que en invierno tienen muchas dificultades alimentarias porque en Noruega está lloviendo en invierno debido al cambio climático y eso está afectándoles. Los renos necesitan entornos diferentes para crecer. Necesitan nieve, no necesitan lluvia. Y entonces escasean y estos pueblos indígenas en la mitad del invierno tienen que salir y alimentar a los renos en el invierno, algo que nunca ha ocurrido. En Kenia, por ejemplo, me reuní con personas cuyos animales están muriendo de hambre porque no tienen alimento, no encuentran comida. Por lo tanto, el cambio climático afecta a las personas. Tenemos que ponerle cara a este problema. Durante mucho tiempo hemos hablado de osos polares. En realidad, la crisis climática es una crisis de derechos humanos y yo creo que la razón por la que estamos a punto de reconocer el derecho a un medio ambiente saludable a nivel global es porque la evidencia científica es inequívoca, es clara, es contundente. La evidencia de contaminación atmosférica es clara. Hace 30 años no sabíamos que causaba problemas cardíacos. Pensábamos que solo causaba problemas respiratorios. Ahora lo sabemos. Hay evidencia científica. Y esto, desde luego, es esencial para nosotros y pone de relieve que tenemos que limpiar nuestro aire. Y lo bueno es que si tratamos estos problemas de manera global, vamos a poder tratar el tema de la contaminación atmosférica, la biodiversidad, el cambio climático de manera simultánea. Tenemos que mejorar primero las condiciones para las personas más vulnerables, luego para todos y luego lograr un beneficio económico para la sociedad. Hay empresas que están perdiendo, empresas de carbón, de gas, etcétera, pero en general se van a crear nuevos puestos de trabajo en el ámbito de las energías renovables, etcétera, etcétera. Sí, una pregunta allí, por favor. Muchas gracias, es un placer escucharle. Yo quería preguntarle, en vistas de una posible adopción de un reconocimiento de este derecho humano, evidentemente este reconocimiento implicaría principalmente o inicialmente a los Estados miembros de Naciones Unidas, pero ¿cómo podemos hacer o cómo esto podría derivar en que otros agentes de la sociedad, sea el sector privado, las multinacionales o las pequeñas empresas o la propia sociedad civil o gobiernos subestatales, también sigamos contribuyendo y podamos hacer uso de esa posible nueva adopción como un elemento para incidir en los derechos humanos y en la protección del medio ambiente? Bueno, creo que lo más bonito de este derecho a un medio ambiente saludable es que es un derecho que atañe a todo el mundo. Todos los actores tienen que estar involucrados y hay una oportunidad también para todos y todas. Los gobiernos locales tienen un papel a desempeñar porque los gobiernos locales normalmente se encargan del agua potable, de la gestión de residuos, de regular el tráfico. Los gobiernos regionales también tienen su papel, los gobiernos estatales también. El reconocimiento de este derecho también va a beneficiar a las organizaciones de la sociedad civil.
Y por eso tenemos más de 1000 de esas organizaciones de sociedad civil que están apoyando esa nueva resolución. También los defensores de los derechos medioambientales también tienen un papel muy importante a desempeñar. Estas personas muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas para defender el derecho de los demás a agua limpia, etc. Y esta resolución dice de una forma contundente: valoramos tu trabajo, sois unos héroes en el campo de los derechos humanos. Y eso es muy importante, porque hemos visto en todo el mundo casos de intimidación, acoso, e incluso el asesinato de diferentes defensores de los derechos medioambientales y derechos de derechos humanos. Y esos son héroes. Es muy importante también para estas personas. Y yo os animaría a todos y a todas a echar un vistazo a esa lista de buenas prácticas que yo preparé el año pasado para el Consejo, porque sí que ofrece ideas de cómo podemos todos y todas nosotros participar en todo eso. Y el mayor beneficio del reconocimiento de este derecho serán para los más vulnerables de nuestra sociedad. Es decir, esas personas que hoy en día viven en situaciones de injusticia medioambiental, donde hay muchísima contaminación del aire, agua de muy poca calidad. Esas son las personas que deberíamos priorizar. Tenemos que mejorar su situación. Ya he dado el ejemplo de Argentina, por ejemplo. Chile también hay situaciones así. El derecho a un medio ambiente saludable se ha utilizado por parte de diferentes instituciones de derechos humanos, pueblos indígenas, para generar estos cambios para mejorar su propia calidad de vida. Y he estado en un webinario hoy organizado por la Alianza Global de Instituciones que trabajan a favor de los derechos humanos. Y casi todos los países tienen una organización de este tipo. Esos son unos actores muy importantes en muchos países y están trabajando mucho para ayudar y han apoyado y mucho ese nuevo movimiento dentro del seno de la ONU para reconocer ese derecho a un medio ambiente saludable. Es una herramienta que todo el mundo debe y puede utilizar. ¿Alguna pregunta? Antes hacía referencia, señor Boyd, las evidencias claras, ¿no?, a nivel científico, el mensaje de alerta sobre el avance del calentamiento global y los devastadores escenarios que plantea esta crisis climática tiene una base teórica y, bueno, se han lanzado predicciones que además se han cumplido. Este año, además, la Real Academia de las Ciencias de Suecia, hace pocos días, dio el Premio Nobel de Física 2021 a 3 investigadores, entre ellos Manabe, Hasselmann, Parisi, que han contribuido a entender mejor este fenómeno. El reconocimiento a la ciencia de la crisis climática, que justo es unas semanas antes del arranque de esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿qué supone a nivel internacional este reconocimiento? Es decir, ¿podemos contar como un método de presión? ¿Se puede de alguna manera asimilar así este reconocimiento? Well, certainly the latest. Bueno, el último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático es el informe más contundente hasta la fecha. Dicen de forma muy clara de que lo que estamos haciendo tiene un impacto sobre nuestro planeta, sobre el clima en nuestro planeta. Ya no cabe más dudas. Y eso ha sido una herramienta muy poderosa a la hora de animar a los gobiernos a hacer más para proteger los diferentes recursos naturales de sus países, reducir sus emisiones de carbono. Yo, como canadiense, yo formo parte del norte global muy adinerado y nosotros en nuestro país sí que hemos hecho un compromiso de contribuir por lo menos $100.000 millones al año a financiar proyectos para mejorar el medio ambiente. Es un compromiso que no hemos cumplido, lo tenemos que cumplir porque el impacto del cambio climático en las pequeñas islas, estas naciones
que son islas, pues es tremendo. Ha habido huracanes en el Caribe, muchos huracanes en el Caribe durante los últimos 2 años. Claro, esos países, esas pequeñas islas no han generado el problema, pero están sufriendo sus consecuencias. Entonces nos toca a nosotros, de los países ricos en el norte global, tenemos que pagar, tenemos que ayudar a estas pequeñas naciones, tenemos que cubrir los costes. Y según la ciencia, bueno, lo que estamos viendo es que dentro del campo científico hay un subcampo que se llama la ciencia de la alocación, de la atribución. Es decir, cada vez es más claro que diferentes fenómenos naturales se pueden ser atribuidos al cambio climático, con lo cual eso abre la puerta a hacer que los que contaminen de verdad pagan. También tenemos que hablar de la adaptación al cambio climático, pero también hay otro elemento que se llama pérdidas, daños y pérdidas. Hasta ahora hemos estado intentando evitar el problema. En la fase de adaptación, pues estamos intentando adaptarnos a la nueva situación, y cuando hablamos de las pérdidas y los daños, lo que estamos intentando hacer es compensar a las pequeñas naciones, estas islas que están en el Caribe, en el Pacífico, que están sufriendo pero que no están recibiendo nada para ayudarles a mitigar los efectos. No están recibiendo ninguna recompensa o compensación, indemnización lo podemos llamar. Hay diferentes naciones o diferentes aerolíneas que están cobrando $10 más por cada billete de avión para intentar crear un fondo de potencialmente millones y millones de dólares que se podrían utilizar para ayudar a estas pequeñas naciones isleñas y los pequeños países que están sufriendo y mucho a causa del cambio climático hoy en día. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, tengo aquí una que nos ha llegado a través del streaming y dice así: buenas tardes. Es evidente que hay un impacto real en las consecuencias del cambio climático que producen el desplazamiento de poblaciones vulnerables. ¿Hay un programa específico que prevé y actúe en consecuencia intentando evitar estas emergencias humanitarias? ¿Hay cifras estimativas de desplazamiento de poblaciones debido a la emergencia climática en los próximos años? Desde YouTube. Bueno, mejor manera de prevenir o evitar la existencia de los refugiados o las migraciones climáticas es abordar el problema del cambio climático. Eso sería la manera más eficaz de evitar estas migraciones, sería poner fin al cambio climático, luchar contra el cambio climático, porque todo lo demás sería intentar poner una tirita sobre una herida muy grande. Todavía hay pocos migrantes climáticos ahora, pero claro, si las predicciones que existen se hagan realidad, entonces va a haber un flujo muy importante de migrantes climáticos. Por eso tenemos que tomar acción radical y de forma inmediata para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Porque desde una perspectiva de derechos humanos tenemos que intentar evitar el problema y no solamente responder ante ello después de que haya pasado. Como última pregunta, señor Boyd, ¿cómo sería posible conseguir la integración de las evaluaciones de impacto en los derechos humanos en los exámenes de los proyectos, políticas y planes propuestos, incluidos los presupuestos y acuerdos comerciales? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. En el campo del derecho medioambiental, cada proyecto tiene que pasar por algo que se llama una evaluación de impacto medioambiental. Y hay leyes en todos los países del mundo que requieren estas evaluaciones de impacto medioambiental. Pero hay muy pocos países o muy pocas leyes que dicen que parte de esas evaluaciones de impacto medioambiental tiene que incluir también una evaluación del impacto sobre derechos humanos. Y eso es un problema. Nosotros trabajamos en compartimentos estancos. Aquí son los temas
están los temas medioambientales. Y aquí, en otro compartimento estanco, son los temas de derechos humanos. Pero no, tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que entender que todo está interrelacionado. Y hay algo muy interesante que está ocurriendo en este campo. Por ejemplo, en Uruguay, cuando estaban desarrollando su plan de acción para el medio ambiente, juntaron al Ministerio del Medio Ambiente y el director del Instituto Nacional para los Derechos Humanos y les decían hacer algo juntos. Y como resultado, Uruguay tiene uno de los mejores planes de acción medioambiental y acción derechos humanos del mundo. En Kenia, por ejemplo, cuando hay un proyecto industrial de gran envergadura, el Ministerio del Medio Ambiente hace una evaluación, pero luego mandan esa evaluación a la Comisión Nacional para los Derechos Humanos para que esa comisión pueda evaluar el derecho sobre los derechos humanos. Lo que necesitamos es un enfoque holístico, un enfoque global. Y yo creo que esos dos ejemplos son buenos ejemplos a seguir. Y por eso es tan importante compartir las buenas prácticas para que se pueden copiar, se pueden replicar en diferentes países en todo el planeta. Bueno, esperamos que todo el trabajo que estáis haciendo en Ginebra tendrá su fruto porque el planeta lo necesita. San Sebastián, ya sabe que esta es su casa. Es que ricasco. Thank you very much. Sería un placer. Muchas gracias.